Les voy a presentar el método de falsa posición o regla falsa, y el equipo está conformado por Cortés Quintero, Edwin Armando, González Castro, Jaciel Isaid y su servidor Jorge Antonio Domínguez Hernández. Bien, el método de la falsa posición pretende conjugar la seguridad del método de la bisección con la rapidez del método de la secante. El método de falsa posición está más relacionado con el método de bisección, dado que funciona y se aplica de manera muy similar, a diferencia de que la XR o XY se va a calcular de manera diferente. Pero al igual que como en el método de bisección, este parte de dos puntos que rodean a la raíz, es decir, que se va a partir de dos puntos como nosotros lo queramos mencionar o nombrar. Nosotros lo vamos a nombrar como A y B, siendo que cumplan con el teorema de Bolzano. Bien, para que nosotros podamos analizar y entender el teorema de Bolzano necesitaremos graficar nuestra función. Y ya que tengamos graficada nuestra función, vamos a encontrar que si nuestra función cumple con el teorema de Bolzano, esta va a partir o cruzar el eje X, dado que nos va a proporcionar valores negativos y positivos o un intervalo que tenga un cambio de signo. Bien, este método sirve para encontrar la raíz o la solución de una ecuación, pero vamos a encontrarnos que existen diferentes tipos de ecuaciones, teniendo que van a encontrar múltiples raíces, siendo como ejemplo una raíz cúbica como lo tenemos en este ejemplo, dado que ya está graficado y podemos ver que en varias ocasiones corta el eje X. Bien, para esto vamos a utilizar el método de graficación para encontrar las raíces más exactamente y determinar los intervalos en donde se encuentran. Bien, como lo mencionaba antes, el teorema de Bolzano nos explica que para que una raíz pueda ser encontrada, esta debe de cortar al eje X. Esto puede ser mejor diferenciado con el ejemplo que se encuentra en esta imagen, dado que esta primera función se encuentra cumpliendo el teorema de Bolzano, cortando en dos ocasiones al eje X. La siguiente función ya no cumple con el teorema de Bolzano, dado que se encuentra muy cercanamente al eje X, pero en ningún momento llega a tocarlo o a cortarlo. Y por consecuente, la siguiente función ya ni siquiera se acerca al eje X, por lo que estas dos funciones no cumplen con el teorema de Bolzano. Bien, el procedimiento para la regla falsa. Debemos considerar si la raíz de una ecuación está localizada más cerca de los extremos del intervalo. Como lo mencionaba antes, necesitaremos graficar o utilizar el método gráfico de nuestra función para determinar dónde se encuentran las raíces. Bien, en este caso vamos a tomar como ejemplo la función x al cuadrado menos 2, teniendo por graficación dos raíces, comprendidas en los intervalos desde menos 2 a 0 y de 0 a 2. Bien, aquí podemos encontrar o reducir aún más el intervalo tomando desde 0 a 1.5, para así evitarnos más trabajo posteriormente durante la calculación de la misma raíz. Bien, este es un método de búsqueda que trata de incrementar el número de intervalos donde se va a dividir en dos. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, se evalúa el valor de la función en el punto medio. Esto quiere decir que con cada iteración o cada intervalo que recalculemos, vamos a partir por la mitad ese intervalo para así reducir en tiempo y en trabajo el número de cálculos y determinaciones donde se encuentra la raíz hasta aproximarnos hasta nuestra tolerancia que nos exija la exactitud de la raíz. Bien, para este método se busca una solución de la ecuación f de x igual a 0 o la raíz como tal, como en el método de bisección. Y como lo explicaba antes, se va a encontrar comprendida en un intervalo inicial a0, b0. Y para poder determinarlo, nuestra xr o xy, vamos a necesitar evaluar en nuestra función estos intervalos, teniendo f de a0 y f de b0.
teniendo como ejemplo los signos opuestos para que podamos garantizar el teorema de Bolzano. Bien, para explicar cómo se calcula el XR o XY, nos encontramos con esta fórmula que se puede explicar como A por la evaluación de B menos B por la evaluación de A sobre la evaluación de B menos la evaluación de A. Y esta va a ser nuestra fórmula para determinar los nuevos XR o XY que nos irán dando el cambio de signo para así determinar los intervalos donde se encuentra nuestra raíz. Las condiciones. Bien, si las evaluaciones de A y B son menores a 0, esto quiere decir que la raíz se encuentra del lado izquierdo del intervalo. Pero si las evaluaciones de A y B son mayores a 0, esto quiere decir que la raíz se encuentra al lado derecho del intervalo. Además de que la tolerancia la podemos calcular de la misma forma que en bisección, dado que aquí lo vamos a nombrar como XY en lugar de XR, tomando como la XY actual menos la XY anterior en su valor absoluto y lo vamos a multiplicar por 100 para volverlo porcentual y así poder tener una tolerancia que es igual a un valor o un error relativo porcentual. Ejemplo. Bien, para el ejemplo que vamos a utilizar, vamos a continuar con los ejemplos que ya habíamos mencionado antes, tomando por ecuación la función de x al cuadrado menos 2 y la vamos a graficar como lo habíamos mencionado antes para garantizar que el teorema de Bolzano se cumpla y como vemos aquí sí se cumple, teniendo dos raíces ya marcadas en los intervalos menos 2 a 0 y 0 a 2 como antes habíamos mencionado, pero aquí para garantizar la exactitud de nuestra raíz vamos a tomar una tolerancia del 0.1% o menor. Bien, como ya les había mencionado, aquí tenemos nuestra función de ejemplo, que va a ser x al cuadrado menos 2, la fórmula con la que vamos a calcular nuestro XR o XY, y la fórmula para calcular nuestra tolerancia, para determinar hasta dónde nos detendremos y dónde vamos a encontrar la aproximación a la raíz. Bien, para una fórmula más sencilla, vamos a realizar una tabla donde se encuentre el número de iteraciones que llevamos, sea comprendido con la letra I, el intervalo inicial A y el intervalo inicial B, que van a ser nuestros extremos del intervalo, y en medio vamos a colocar nuestro XY o nuestro XR. Bien, para consecuente vamos a utilizar la misma tabulación, pero ya evaluados en nuestra función inicial, que va a ser x al cuadrado menos 2, y vamos a tomar por última columna la tolerancia. En esta casilla podemos aplicar la de no aplica la tolerancia, dado que nuestra tolerancia es muy grande, se ha llamado del 100%, o sea que no tenemos ninguna exactitud aún para determinar nuestra raíz. Y bien, para comenzar vamos a utilizar en la iteración número 1, vamos a utilizar el intervalo inicial, que va a ser 0 y 2. Para x y que vamos a determinar tenemos esta fórmula como ya la habíamos mencionado antes, y por consecuente vamos a pasar a evaluar estos tres valores en nuestra función para determinar estos tres de acá. Bien, ya que tenemos evaluados nuestros intervalos y nuestra XY o XR, vamos a determinar dónde se encuentra el cambio de signo. El cambio de signo nos va a garantizar que se encuentra dentro de la raíz o la solución a la ecuación. Como por ejemplo, aquí tenemos signos iguales, por lo que aquí no se va a poder encontrar la raíz. Y por contrario, cuando comparamos XY y B, vamos a encontrar nuestro cambio de signo, dado que aquí sí se va a encontrar la raíz y por consecuente nuestro XY va a tomar la posición de A y vamos a tener que volver a recalcular XY o XR. Vamos a realizar este método varias veces, tomando siempre como regla el cambio de signo. Dado que ya tengamos 3, 4, 5 o hasta 6 iteraciones, vamos a calcular nuestra tolerancia para determinar qué tan lejos estamos de la raíz o de la exactitud que queremos estar de la raíz.
Como podemos ver aquí, en la segunda iteración ya nos encontrábamos a un 33% de exactitud de la raíz o de la tolerancia que nos estaba pidiendo el problema. En la tercera iteración, al seguir partiendo los intervalos, nos vamos a encontrar en un 6.6%. En la cuarta iteración ya nos vamos a encontrar muy cerca de la tolerancia, que como antes habíamos mencionado iba a ser del 0.1%. Para la quinta iteración nos vamos a encontrar cada vez más cerca, tomando por ejemplo el 0.202%. Con esto ya podemos determinar que en nuestra siguiente iteración ya vamos a cumplir con la tolerancia y por consecuencia ya vamos a encontrar la raíz que queremos. Bien, cuando lleguemos a la tolerancia que nos exige el problema, vamos a tomar como el valor de xy o xr como nuestra raíz. Como aquí lo tenemos remarcado en un recuadro rojo, en nuestra sexta iteración vamos a encontrar que la raíz de x al cuadrado menos 2 va a ser 1.41414138.4. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a presentar lo que es el código para Octave. En este caso, pues ya estoy en el programa. Voy a mandar a llamar el código. En este caso lo tengo almacenado en menú. Lo mandamos a llamar. En este caso les presento aquí un pequeño menú que es dado en dos opciones, bisección y regla falsa, ¿no? En este caso lo que nos interesa pues es la regla falsa. Y ok, vamos a agregar una función x, la cual indicaremos que es 2x al cubo a menos 7x cuadrada más 4. En este caso, para este ejemplo, usaremos esa función. Ok, aquí al ingresar el valor de xa nos referimos al intervalo izquierdo, el que vamos a utilizar. En este caso pues vamos a utilizar un intervalo de 0.5. Y el intervalo xb va a ser el intervalo derecho que vamos a ocupar, en donde vamos a colocarle 1. Ok, aquí el número de interacciones va a ser, lo vamos a utilizar en 10. Esas son las que vamos a utilizar para sacar el resultado de esas 10 iteraciones. Ok, como nos muestra el programa, pues aquí tenemos A y B, que es el intervalo izquierdo que utilizamos y el intervalo derecho, ¿vale? Aquí nos arroja ya el resultado de lo que es XR con estos dos valores ya dados. En este caso nos da 0.5000 y en función de XA pues también, ¿no? Entonces aquí ya nos encontramos en todos esos resultados de XR. Este es el producto de XA por FXR. Ese sería el producto. En realidad lo que nos interesa a nosotros es XR. Eso sería lo que nos interesa. Y pues obviamente aquí en este pequeño código pues la aproximación de la raíz, en donde nos podemos dar cuenta que es 0.8724. Es decir, cuando ya la función ya no cambia o nos arroja el mismo resultado, es ahí donde la raíz es la aproximación de la raíz. Entonces, aquí tenemos hasta la quinta iteración. Esta sería la última que tendríamos, o ahí sería la raíz aproximada. Ahora, pues yo les mostraré lo que es el código. Ok, aquí les explicaré ya un poco más el código detallado. Ok, aquí pues obviamente es un barrido para limpiar la pantalla, un CLC. Aquí dentro pues por estética incluí una caja como de comentario,
en donde pues le pregunto, ¿no? O más bien le digo al usuario, elige una opción colocando el número. En este caso pues le estoy dando dos opciones, ¿no? Uno sería para bisección y dos para regla falsa. Entonces, obviamente, pues él debe de elegir la opción. En este caso, la vamos a almacenar en OPC porque después la vamos a utilizar. Para esto voy a utilizar un switch que son case. Entonces, pues OPC pues lo voy a ocupar aquí en el switch. En el caso 1, pues va a ser para bisección. Y para eso va a hacer todo este código, lo va a ejecutar todo este código hasta el case 2. En el caso que nos interesa a nosotros es el case 2. Ok, aquí pues le estoy pidiendo que escriba entre paréntesis pues o normal, ¿no? La función que vamos a utilizar o que van a utilizar el usuario, la vamos a almacenar en F. Ok, entonces pues vamos a ocupar F, ¿no? F para guardar esa función que vamos a ocupar. Ok, XA, como ya les había dicho, pues es el intervalo izquierdo que vamos a utilizar, y XB. Ok, aquí como les comentaba, pues el número de iteraciones que vamos a utilizar. ¿Por qué las iteraciones? Bueno, porque cada cálculo que va a realizar lo va a ir almacenando en cada una de estas según corresponda. Entonces lo primero que nos vamos a encontrar es que en este if, que es el producto es la primera función que tenemos, que es f de xa por f de xb, debe ser menor a 0. ¿Por qué antes? Bueno, porque aquí van a empezar los cálculos y va a empezar a trabajar esto. Esto no lo va a mostrar en pantalla. Esto va a ser lo que primero nos va a mostrar en pantalla. Ahora, ¿y cuánto vale? Y vale 1. ¿Por qué? Porque después de cada iteración se va a brincar uno más, ¿no? Le va a sumar uno más. En este caso, pues while significa que es 1. Va a ser menor o igual a la cantidad que nosotros hayamos puesto como iteraciones. ¿Ok? Esa es la diferencia que tenemos en lo que es en la bisección. En la bisección tenemos otra fórmula. En este caso es XR es igual a XB menos f de xb por xa menos xb. Todo eso entre f de xa menos f de xb. Esa sería la fórmula que estaríamos utilizando para lo que es la regla falsa. Yo creo que ese es el punto clave. Y de ahí, pues obviamente va a imprimir cada resultado. En este caso i, pues requiere de números enteros. ¿Por qué? Porque es el número de iteraciones. En este caso nos interesa decimales. Aquí le coloqué que nada más sea hasta 4 decimales, si no se recorre lo que es el resultado. Esto va a ser para XA, esto va a ser para XB, esto va a ser para XR, esto va a ser para F de XA y XR, F de XR. Conforme corresponda se van a ir llenando los campos en forma de lista. Ok, aquí tenemos nuestra segunda fórmula, que es f de xa por f de xr menor a 0. Eso significa que aquí nos va a arrojar este resultado, que es de esta fórmula. Nos va a arrojar ese resultado, que es x de r va a ser igual a xa, siempre y cuando se cumpla esta condición. Por eso es el if, o si, ¿no? Si f de xa es menor a 0, entonces se ejecutará este código. Si no, en este caso pues obviamente debe de ser mayor y ejecutará este otro. Entonces el valor sería agregado a xa, dependiendo. Ok, pero aquí, a diferencia de bisección, nos encontramos con otro apartado. En este caso nos encontramos f de xr debe ser igual a 0. Y entonces ahí cuando llega al resultado 0, entonces obviamente el código va a saber que encontró la raíz. Es como les comentaba aquí. Cuando llega a este apartado, relativamente, tenemos la quinta iteración y llega al 0
completamente, entonces aquí es donde encuentra la raíz aproximada, que para A pues obviamente es 8724, para B pues es 1.000, para XR es 0.8724. ¿Qué sería esto? O sea, lo que nos interesa es XR relativamente. Entonces volvemos al código y pues ok, aquí pues es un break para darle un final a este case, y un fin de línea que está más arriba. Ok, este es un y más. Eso significa que por cada iteración le va a sumar uno más, y es como funcionaría nuestro código, o más bien para esa pequeña parte del código que tenemos aquí en Switch. ¿Por qué? Porque aquí ya hemos dicho que y valía 1, entonces pues sí, lo vamos a ocupar. Para final del código pues les va a mostrar lo que es la aproximación, o sea, el valor de XR. Igual aquí pues lo que hice fue dejarlo a 4 decimales, y pues bueno, aquí es el apartado donde se imprimen los integrantes, ¿no? También en una cajita por estética. En este caso fueron los participantes de hacer este video. Y ok, en caso de ingresar un error al inicio, en este caso de la función, pues obviamente te va a saltar este mensaje que no se puede resolver por este método. O también si no cumple, en este caso, la teoría de Bolzano, entonces es ahí donde no tendría sentido hacer la bisección, o en este caso la regla falsa. Como no cumple, pues obviamente nosotros te imprimiremos el pentagrama te imprimirá este pequeño anuncio de que pues no se puede, ¿no? Y sería el fin del if y el fin del switch. Y es así como concluiría el código. Relativamente pues es esto, ¿no? Todo se lee de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, asignando valores a cada una de las líneas o cada una de las variables que estamos utilizando. Como vemos, pues primero te pregunta la función, después te pregunta XA y XB, que es los que vamos a utilizar, los que se pueden cambiar, ¿no? Y las iteraciones. En este caso pues tenemos las 10 iteraciones. De este lado son los números enteros que vamos a necesitar, y de este lado pues obviamente aquí está el signo y pues el resultado, ¿no? Pero pues, lo que nos interesa es XR y obviamente pues el resultado de XR. Bueno, ahora pasaremos a lo que es ok, permítame. Vamos a pasar a ok, a la bisección y a la regla falsa en lo que es Excel. Ok, primero bisección, más o menos para que se den una pequeña idea de cómo funciona. Ok, tenemos lo mismo, es similar. Tenemos 11 iteraciones, en la cual XA es el intervalo izquierdo, en donde nosotros vamos a agregar este valor, y XB, donde también vamos a agregar este valor. En este caso es el lado derecho del intervalo. ¿Por qué? Porque ese es menos 1 y menos 0.5. En este caso pues lo mismo, lo que nos interesa es XR y el error relativo porcentual. Eso es lo que aquí nos interesa sacar. Entonces ok, este sería el resultado. Si lo cambiamos, ejemplo, menos 2 y 1 y menos 1, perdón. Entonces vemos cómo cambian los valores.
Vemos cómo cambian los valores. Y obviamente el error relativo porcentual, este es en porcentaje. Eso es lo que vamos a estar midiendo en este apartado, ¿no? Aquí viene especificado en porcentaje. Y pues relativamente lo que nos interesa es esto, XR. En este caso pues es menos 1.5, menos 1.25, menos 1.125 y así sucesivamente, ¿no? En este caso pues las iteraciones igual las podemos hacer hasta donde queramos y ya nada más de ahí es estarlas pues bajando, ¿no? Pero ya completando los campos. Ahora ya viendo eso, pues pasaremos a lo que es esto. Esto es regla falsa. Es similar, pero ¿qué relativamente que cambia? O sea, para XR aquí lo que hacemos es hacer la suma de XA y XB y luego dividir todo eso entre 2. Y ese sería nuestro XR. Ahora para el error relativo porcentual en porcentaje, lo que hacemos es absoluto, sería la función absoluto, y entre dos paréntesis lo que vamos a hacer es esto, es XR actual menos XR antiguo, y eso lo encerramos y luego lo dividimos entre actual otra vez, XR actual, y esto multiplicado por 100. Es así como nos daría el resultado de XR. Aquí es diferente. Para poder nosotros encontrar XR, utilizaremos la fórmula que, como ya les había mencionado, en Octave. Si nos vamos al código, aquí tenemos esta pequeña... Ok, esto es lo que cambia de bisección a regla falsa. Entonces, ok, XR va a ser igual a XB menos f de XB por por XA menos XB. O sea, eso sería nuestra función, nuestra fórmula para poder sacar XR. En este caso pues es lo mismo, ¿no? Si le damos aquí, lo que va a hacer es C2, en el campo C2, que es XB por F2, que es XB. F de XB, esto se va a multiplicar por C2 y B2. C2, ¿quién es? Bueno, es XB. Y menos B2, que es XA. Luego esto se va a dividir. Es importante poner bien lo que es los paréntesis para que pueda hacer la operación bien, si no sería erróneo. Entonces aquí nos dice que es F de F2. F2 corresponde a F de XB menos E2, que es F de XA. Ese sería el resultado de ambos. Y es así como nos daría el resultado de XR. Ok, miren. Aquí sería lo que cambiaría. Es relativamente lo mismo. Solo cambiaría en ese aspecto la fórmula que utilizamos. En este caso yo me guié por esta. Esta fórmula fue para hacer esto. Estos son los intervalos izquierdos y derecho, para recordarlo. Error relativo porcentual es lo mismo. Absoluto, esa es la función que vamos a ocupar. Y pues obviamente, ¿no? XR actual menos XR antiguo, que es este. Luego lo vamos a dividir entre otra vez XR actual. Y eso lo vamos a multiplicar por 100. Ese sería como se saca en ese aspecto. Ok, mire, aquí llegó hasta la... completamente. Llegó hasta la sexta iteración. Para poder llegar a un resultado visible. Ok, aquí como podemos notar pues son números inválidos, ¿no? ¿Por qué? Porque relativamente ya no puede hacer esos cálculos tan grandes, lo que es Excel. Entonces pues ya son números inválidos, ¿no? Todavía aquí nos muestra esto. Este producto ya no lo muestra. Y pues obviamente, ¿no? Error porcentual pues no lo va a dar diferente o como el anterior. Ese es del 100%. O sea, aquí ya
Desde aquí ya tenemos el 100% en la sexta iteración. ¿Y cómo podemos saberlo? Bueno, ok, vamos a Octave y aquí volvemos a ejecutar esto, regla falsa, 2. Y si podemos notar aquí, utilizamos esta 2x cúbica. Ok, 2x cúbica. A menos 7x cuadrada. Menos 7x cuadrada. Más 4x más 2. Más 4x más 2. Ok, aquí le damos así. Ok, nos pide el intervalo izquierdo. En este caso utilizamos 1.1, 1.3. 1.1 y 1.3. El número de iteraciones, pues le vamos a dar a... Si quieren las hacemos las mismas, 11. En este caso, pues yo creo que este programa sí va a... Ok. Aquí encontramos que la raíz aproximada es de 1.2424. Es aquí donde encontró nuestra aproximación de la raíz. A partir de esta, de la tercera iteración, nos dio el resultado de 1.2424 en A. Y pues bueno, XR fue lo mismo aquí a partir de la segunda iteración, aunque los cambios de resultado fueron diferentes. A partir de la tercera iteración pues fueron todas iguales, ¿no? Y vemos que aquí pues ya relativamente ya no cambió. Llegamos al punto en donde la condición se cumplía, en donde era 0. Y pues aquí nos calculó que es 1.2424. Es así como llegamos a este resultado. Y pues bueno, eso sería todo. Sería la demostración de los dos códigos, que sería regla falsa y bisección. En este caso pues no tendría caso hacerlo aquí, ya que lo vimos en regla falsa. Y pues bueno, eso sería todo y con eso concluiríamos.